Bueno, bueno, empecemos entonces. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nuestra segunda reunión, charla, diálogo, conversatorio entre mujeres intelectuales, entre amigas, ya puedo decir que nos estamos viendo, que es un gusto estar, es un gusto que ya sea la segunda vez, parece mentira que pasaron 15 días, y también les damos la bienvenida a los que nos estén escuchando en algún momento de nuestras conversaciones. Sepan que son bienvenidos en mandarnos sugerencias sobre temas, en comentarios, en críticas constructivas, y bueno, en todas las ideas que quieran poner. Como ustedes se acuerdan, habíamos quedado para hoy con un tema muy específico, que es el tema de cómo afectó lo que serían las tareas de cuidado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, de los padres, y cómo eso chocó con las carreras nuestras, con la vida académica, con la vida laboral. De todas maneras, estamos esperando a Emma, nuestra amiga colombiana. Cuando ella se integre, bueno, le vamos a dar también espacio especial para eso, porque, sí, bueno, con todo lo que pasó esta semana, creo que medita que, que podamos darle más tiempo, sí, en particular, sí, a eso, ¿no? Sí. Y hablar un poco de ese tema. Emma está en línea, así que, Emma, cuando estés, también nos gustaría darte la bienvenida. Eh, Bueno, entonces, en parte también como solidaridad con, con Colombia, sí, y todo lo que estamos viendo en los noticieros. eh, la verdad que a mí me toca de cerca porque tengo a mi tesista y amigo, eh, que es colombiano, está en Neiva, y el otro día me mandó un audio de WhatsApp muy preocupante. La situación de la ciudad de él es muy seria. Él también estaba, bueno, justo había ido al interior para poder redactar la tesis, tener más tiempo libre para eso. Bueno, y estaba que no puede volver a su ciudad, que estaba preocupado por ese tema. Y la verdad que en los años que lo conozco a Luis Fernando, nunca lo había escuchado con ese tono de voz y de preocupación. Entonces también me afectó mucho, y bueno, y ahí empecé a ver un poquito más las noticias. Pero no sé también ustedes si quieren comentar algo sobre Colombia, lo que han visto en el noticiero hasta ahora, lo que han podido percibir, lo que sienten. Claro. Pues ya estamos arrancando entonces, Sí, ya Eugenia. estamos arrancando. Perfecto, qué bueno que exista nuestro segundo encuentro, que bien dices. Además vamos compartiendo la amistad y en torno a estos problemas, ¿no? Y hoy, claro, tenemos una agenda, si bien lo has dicho, cómo vamos a expresar cómo hemos vivido todo esto desde la parte también en los roles que nos tocan, en la multiplicación de ser docentes, ser investigadoras, pero también qué significó el retorno a casa. Si bien es sobre lo que vamos a tratar, también sí quiero unirme a las muestras de solidaridad, de preocupación de lo que está pasando en Colombia. Desde luego, también nosotros en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues tenemos una amplia matrícula de estudiantes de origen colombiano, amplísima, sobre todo para las áreas de las ciencias sociales y las médicas, es donde más estamos llenos, ¿no? Y bueno, esta es una situación porque algunos de ellos justo cuando empezó todo el tema de la pandemia, fueron de retorno a sus países de origen. Lo mismo sucedió con nuestros estudiantes argentinos, uruguayos, incluso fue muy interesante porque los gobiernos en coordinación de Uruguay con Argentina, desde lo que eran sus mismas Fuerzas Armadas, mandaron a traer con aviones de la milicia a los estudiantes, ¿no? Los confinaron en un hotel en Ciudad de México y después ya fueron llevados a sus países. Y bueno, pero esto se fue extendiendo y muchos de ellos, evidentemente, sobre todo sus estudiantes colombianos, pues han retornado físicamente porque pues no se puede quedar a la mitad lo que estaban utilizando de hospedaje, sus compromisos mismos de titulaciones, a pesar de que, bueno, el trabajo en línea lo facilita.
y es muy preocupante y reprobamos enérgicamente, desde luego, el abuso autoritario, policíaco y toda esta política, ¿no?, impulsada por su presidente Duque. No es a través de esos mecanismos de violencia, más violencia, y me lo imagino porque todos estamos pasando, a pesar de tener muchas comodidades, es mi caso, por lo menos para seguir en el trabajo, y ahorita seguiremos hablando, ¿no? A mí cómo me afectó o tal vez hasta me benefició la pandemia. Sabemos que para la mayoría de las familias es desesperante y es una situación el confinamiento de tener que, efectivamente, y ese es nuestro tema de hoy, como lo que somos, mujeres comprometidas en los quehaceres domésticos, pero también hay quienes en una generación más joven están dando la clase y al mismo tiempo son las guías de atender la clase en línea de los hijos y no tienen uno, llegan a tener tres y entonces el sistema del Internet se sobresatura. Y bueno, entonces a eso agreguemos disturbios de un orden político, agreguemos esa persecución policíaca, entonces creo que nuestros colegas, amigos de Colombia le están pasando bastante mal. Y solo aprovecho que, bueno, en México también tuvimos hoy una desgracia en esta semana a partir, ¿no?, del el accidente provocado en la línea dorada que se llama del metro, que enlutece, porque finalmente enlutece también varias enluta, varios hogares, varias familias, y insisto, se suma todavía a las situaciones que cada una de nosotras pues da por recuento en su propio país, en su propia institución y en su propia casa. Entonces, más adelante yo platicaré cómo viví el confinamiento, pero quise aprovechar esta entrada a nuestra charla y a nuestro encuentro. Gracias, Eugenia. No, gracias. Eu não sei se eu me assusto com as coisas que acontecem nesses movimentos, nessas irrupções sociais, né? Nos grandes movimentos urbanos, nessas mini-revoluções, ou se eu me assusto mais com o nosso cotidiano, né? Porque a gente ficou de falar sobre a questão da mulher, o trabalho feminino, da mulher intelectual, mas a mulher faz parte de um conjunto, né, enfim, do feminino que trabalha, do feminino que atua em casa e que trabalha, enfim. E essas lutas pela cidadania, essas lutas pela igualdade, essas lutas que a gente tem que fazer quase sempre, mas elas ocorrem também no cotidiano. Então, às vezes, eu não sei o que é pior, se a gente está ali na luta, enfim, e sofrendo enfrentamento, ou aquele diário que nos sobrecarrega e que nos corrói, enfim, não apenas a mulher, mas todas as classes subalternas, porque a mulher também, enfim, faria parte desse grupo de pessoas que está ali soterrada, né? A gente está falando da América Latina, Brasil, e a América Latina, como a mulher está assim, subjugada diante de uma montanha impensável de trabalhos, de obrigações e de cuidados, né? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma prova concreta do que o trabalho na pandemia pode fazer, porque o corpo sofre muito, toda essa coisa, essa aparelhagem eletrônica, essas coisas, os zumbidos, não sei se vocês sentem, mas um zumbido no ouvido, assim, as luzes do maquinário, toda essa situação de você estar presa no espaço, tentando encontrar uma tranquilidade em casa para você conseguir trabalhar, e fora todo o serviço doméstico, porque nós temos, e aí eu queria ouvir as colegas para ver como é no país de vocês, mas no Brasil a mulher tem dupla jornada, ela trabalha e depois ela chega em casa e ela vai fazer o almoço, ela vai servir, ela vai cuidar de filho, vai ver os deveres, enfim. Só que tudo isso que era separado, agora se uniu, está tudo junto e misturado, então está meio caótico. Eu vejo mulheres reclamando dessa situação de sobreposição de tarefas e de procura de uma tranquilidade, inclusive para pensar. Há um desconforto muito grande nas famílias, né? E lembrando um pouco, então, sobre essa situação de estarmos em casa e trabalhando e confinadas, acredito que não na nossa classe de intelectuais, mas de modo, pensando melhor na questão da mulher, o nível de violência explodiu. A mulher está sofrendo, apesar de estar cuidando, apesar de estar trabalhando mais e estar atenta a todas essas atividades do cuidado,
e das funções feitas remotamente, ela está sofrendo a violência doméstica com maior intensidade. Isso é assustador. Não sei como é que vocês estão sentindo isso, né, aí no país de vocês. Bueno, a mí también, ahí está Emma. Bienvenida, Emma. Emma quería, no sé, te paso al tiro si tú quieres. No, yo simplemente quiero saludarlas muy especialmente. He tenido algunos inconvenientes con mi computador y con mi internet, entonces por ello pues la dificultad para conectarme, pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo. No, y después le vamos a dar la palabra a Emma porque queremos dar también espacio especial, porque con todo lo que pasa en Colombia queremos dejarte la palabra. Pero bueno, Adela, por favor, termina que te interrumpimos. No, al contrario, yo pensaba que era el momento, pese a que podía ser yo, pero es tu momento, Emma, quizás. Por supuesto que lo primero es solidarizar con lo que está pasando allá. Y bueno, después me gustaría decir que finalmente eso devela las desigualdades, ¿no? Porque generalmente eso es por un malestar importante de la población. Por otro lado está el tema de la violencia policíaca. Y también, pero por eso te digo, cuando Elizabeth nos recuerda, ¿no?, un accidente en México y más pérdida, o sea, la vida, ¿no? Se van perdiendo vidas y vidas. Y lo otro que me acontece es también pensar la situación del Salvador, ¿no? El control sobre en los medios de libertad de expresión, ¿no? Y cómo eso está afectando también, ¿no? Entonces, el panorama no es halagüeño porque seguimos además con la pandemia y con todas las dificultades, pero me parece que tú puedes compartir mejor, ¿no? Esa mirada desde el interior. Muchísimas gracias, muchas gracias por ese saludo fraternal que nos hacen. Han sido días muy difíciles para Colombia, para los colombianos y las colombianas. Ha sido complejo porque realmente se está dando digamos que un proceso que viene acumulado, un poco lo hablábamos hace 15 días, de un proceso que venía desde el 2019, donde hubo también represión, donde también hubo muertos, donde estuvo, en el caso, por ejemplo, de Dylan Cruz, que fue un muchacho que también mataron. Hace más o menos un año, el año pasado también salió una movilización, producto también de la crisis socioeconómica que se ha gestado aquí en América Latina por la pandemia y que se ha profundizado. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, hay una persecución sistemática hacia los líderes y lideresas del territorio, la gente que está defendiendo la implementación de los acuerdos de paz, las personas que están en contra del narcotráfico, las personas que están a favor del medio ambiente han sido perseguidas y vienen siendo perseguidas muy fuertemente. Y esto pues completa más de 500 asesinatos a líderes y lideresas en los últimos 5 años. Han asesinado excombatientes quienes fueron los que firmaron el acuerdo del proceso de paz. Entonces creo que en todo ese contexto de descontento social, de la no implementación de los acuerdos, y ahora pues se profundiza mucho más con el tema de la pandemia, aparece esta revuelta social otra vez debido a que el presidente Duque presentó una reforma tributaria que básicamente profundiza las brechas socioeconómicas de una manera muy alta, favorece a grandes sectores económicos que son finalmente quienes manejan el país, porque son ellos quienes financian sus campañas, y bueno, los que también han estado involucrados en muchos temas de corrupción como Odebrecht, Reficar, que fue una refinería acá muy grande, Coviandes, que fue una vía que hicieron y que hicieron un puente y se cayó, también hubo allí 5 muertos. Entonces, digamos que como respuesta a esa reforma tributaria, que además se enmarca en algo de lo que nosotros llamamos el paquetazo de Duque, que es la no implementación de los acuerdos, una reforma laboral y pensional muy fuerte, una reforma en la salud muy fuerte, un atentado una vez más contra la educación pública que está desfinanciada, que viene ampliando su cobertura, pero no su base presupuestal, etcétera.
Entonces, digamos que esta es la cereza, o fue la cereza de un pastel que viene hace mucho tiempo, con un movimiento que se viene cultivando, que viene creciendo desde también hace algún tiempo, y que además representa en nuestro país muchas víctimas mortales, ¿no? Entonces, digamos que esto estalló o se dio el 28 de abril. Desde el 28 de abril, las centrales obreras, los movimientos sociales llamaron a un paro nacional, y desde el 28 de abril, desde el 30 de abril más o menos, empezó a profundizar un elemento de represión muy fuerte contra los manifestantes. Esto pues en varias ciudades, pero particularmente, y es algo que yo llamaba la atención, se está centrando mucho en Cali. Cali es como una capital muy importante al occidente de nuestro país, hacia el Pacífico, en donde está, digamos que históricamente ha estado permeado por el narcotráfico, por el conflicto armado, la lucha indígena, la lucha afro se está liderando muy fuerte allí. Entonces, digamos que en todo esto, bueno, vamos un balance muy trágico a lo que llevamos hasta hoy de 37 asesinatos de personas dentro de las protestas que han sido registrados, 234 personas con violencia física, 934 detenciones arbitrarias, 341 intervenciones de la policía de forma violenta, 26 personas con daños o mutilación de sus ojos. Sabemos que esa es una técnica pues, que usa bastante la represión policial. 98 casos reportados, ojo, de arma de fuego, disparos de arma de fuego, y algo que es muy fuerte y que se ha venido incrementando dentro de digamos, de todas las manifestaciones, pero sobre todo aquí en Colombia, o al menos se ha estado visibilizando últimamente, y es la violencia sexual hacia mujeres desde agentes del Estado en el marco de la protesta social. Entonces, incluso yo el año pasado saqué una columna en una revista, una revista, pues una revista que es opositora acá, ¿no? Que hace denuncias, denunciando precisamente cómo el cuerpo de la mujer se toma como botín de guerra, y sobre todo desde agentes del Estado. Se han denunciado muchísimos altercados en los que las mujeres han sido violadas, han sido manoseadas, han sido denigradas, y siempre es lo mismo, ¿no? Usted está en la calle protestando, venga y arregla con el policía y la dejamos libre. Entonces es una situación bastante compleja. En las últimas noches, esta semana, hubo varias noches que realmente no se podía dormir mucho frente a la situación. Digamos que nosotros que estamos conectados con el tema de derechos humanos, recibíamos todo el tiempo denuncias. Y hay algo muy importante, y que de hecho no descarto por eso el problema ahorita con el Internet, y es que se ha estado censurando las redes sociales. Entonces, si uno ve los programas o las noticias nacionales, no aparece nada. O sea, el país simplemente muestra lo típico, que hay ladrones, que hay vándalos de la protesta, que se infiltran, que rompen, y con eso se justifica la incursión policiva de esa forma tan brusca, pero no se visibiliza realmente lo que está pasando. Entonces, durante las noches, sobre todo, se ve una incursión policiva y militar muy fuerte en las ciudades. Empezó con Cali, después con Bogotá. El martes más o menos estuvimos en Cali toda la noche. Cercaban la ciudad con disparos, los helicópteros, una represión muy, muy fuerte. Muchos videos y denuncias de los policías infiltrados dentro de la protesta, los policías que van, hacen la revuelta y después salen, muchos disparos, muchísimos. Después aquí en Bogotá, después en Pereira, y en Pereira recientemente, después de una marcha que se convocó de nuevo 8 días después de arrancar el paro, digamos que hubo un hecho muy importante, no porque hubiese sido el primer muerto ni el primer herido, pero sí el atentado contra un estudiante de una universidad pública allí en Pereira, que fue prácticamente sicariato. Entonces esto ya es algo muchísimo más grave, porque el alcalde de Pereira en su momento salió a decir y a pedir que la ciudadanía ayudara a controlar estos desmanes, que esto fue algo de lo que propuso Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia, que era el plan
de las convivir, que era que la misma ciudadanía se armara y ayudara a controlar a los malos. Y el problema acá, lo sabemos nosotros, es quién le pone la etiqueta de quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, esto es muy desafortunado, los hechos se están aclarando, pero el atentado lo hicieron contra un joven estudiante que no estaba en un hecho violento, estaban haciendo un plantón en la calle, en una avenida muy, muy famosa y muy importante allí en Pereira. Él es pacifista, digamos que todo el día hay videos y hay fotos que él estuvo en acercamiento con los policías, diciendo que con balas no, con todo ese tema, y en la noche recibe un atentado en donde termina con 8 disparos en la cabeza por una ráfaga. Entonces esto es supremamente grave, él afortunadamente está recuperándose, pero digamos que se ha vuelto el símbolo por esto, porque realmente ha llevado el extremo de la violencia hacia allí. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas muy importantes. Una vez más, Uribe salió más o menos el lunes también a decir que había que rodear a la fuerza pública y que había que hacer el uso legítimo de las armas para su defensa, pues incentivando y motivando también a que ellos desde la doctrina militar salgan creyendo una vez más que ellos son los buenos y que el pueblo es el nuevo malo, ¿no? Porque lo decíamos en varios análisis que hemos hecho, cuando se elimina el interior, el enemigo interior, que en este caso siempre había sido las FARC, necesitamos poner otro nuevo enemigo interior para justificar gastos de guerra, para desviar la atención sobre el narcotráfico, para seguir legitimando la fuerza policial y militar y el conflicto aquí en Colombia. Entonces, una vez salen esos actores y se empieza a hacer el proceso de paz, empieza a emerger un nuevo enemigo que es muy grave porque aquí en este caso ya sería la ciudadanía que protesta en contra de un régimen que además cada vez se vuelve más totalitario. Y bueno, hay muchas cosas porque ha pasado muchas cosas la última semana. El ministro de Finanzas o de Economía renunció debido también a la presión, aunque se habla que va a tener más bien un ascenso hacia el BID. Hay una crisis de gobierno claramente. El presidente Duque no tiene dentro de sus prioridades hablar con el Comité Nacional del Paro, sino que está buscando, como de costumbre, negociar con fuerzas políticas y con los partidos políticos tradicionales, que son además quienes alimentan la corrupción. Y pues todo esto, digamos que es un pésimo mensaje para la ciudadanía y sobre todo para los jóvenes que han estado, digamos que liderando esta protesta social. Entonces, grosso modo, ese es el contexto colombiano. En unas noches sumamente difíciles, las organizaciones de derechos humanos están desbordadas en denuncias y por eso se hizo la reacción inmediata hacia la comunidad internacional. Se manifestaron desde Estados Unidos a decir bajen o se quedan sin respaldo para financiación hacia el tema militar. Se manifestó en las Naciones Unidas, se manifestaron muchas organizaciones internacionales. Pero bueno, acá digamos que es territorio un poco anárquico a veces, entonces ese básicamente es el contexto. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Está muteada, Emma. Ese es un tema, digamos que dentro de las próximas elecciones presidenciales son en el 2022. Y esto claramente va a tener una repercusión sobre esto. Sabemos que el Uribe... Anda mal medio internet, me parece que se nos corta. Sí, ya, estoy de nuevo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, me parece que se había cortado un poco. Sí, está pasando mucho últimamente. Entonces, sí, sabemos que el uribismo políticamente está muy debilitado porque el presidente Duque ha hecho una mala gestión en cuanto a la pandemia, no ha generado realmente ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Me parece que está grave la red. No, lo vimos. No, Ok. Entonces, voy a agilizarlo. El presidente Duque ha hecho una mala gestión de la pandemia y esto ha llevado a que los niveles de popularidad
bajen muchísimo. Entonces, si hablan de muchas teorías, se ha hecho, digamos, un análisis muy fuerte frente a qué es lo que quieren, porque prácticamente nosotros decimos, hay como un plan, hay algo orquestado detrás allí. Muchos dicen que un autogolpe de Estado, se ha hablado de entrar a un estado de conmoción interior, que un poco era un riesgo que hace un año hablábamos con Tulio y con otros profesores aquí de Colombia frente a cómo se estaba legitimando la pandemia para el estado de sitio, para cerrar las libertades individuales. Pero lo que yo veo sobre todo es que hay un manejo mediático muy fuerte hacia las que se guarden, y últimamente digamos que acá cada día hay como una estrategia que uno debe pensarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora están con el tema de que vamos a entrar en una guerra civil y hay una doctrina militar. Están diciéndole esto a los policías, a las familias de los militares, y es supremamente grave porque están enfrentando al pueblo contra el pueblo. Un país grave, en Chile se ha vivido en varios estallidos sociales, revueltas sociales que hay, pero claramente a nosotros tenemos un sesgo muy importante, que es el conflicto armado colombiano, que lleva pues más de 50 años, y la estrategia de narcotráfico que desafortunadamente todavía se mantiene en los territorios, y que usan también estos elementos pues para ganar más poder en muchos escenarios. Así que supera digamos, la ciudadanía, pero es difícil porque sobre todo esa gran masa de jóvenes que salieron muy indignados a protestar, no se sienten recogidos en quienes ahorita están negociando. Perfecto, Emma. Yo creo que también que eso también es una constante, ¿no? El uso de la pandemia para como un avance del Estado sobre las libertades individuales, ¿no? Y entonces no solamente es que te impiden circular, sino que te impiden expresarte, sino que te impiden trabajar, te impiden educarte. Acá el tema de la educación, si las escuelas van a ser presenciales o no presenciales, se ha vuelto todo un tema de campaña muy fuerte, pero yo supongo que si ustedes también tendrán experiencias similares de cómo el Estado usó la pandemia como excusa o como paraguas como excusa directamente para avanzar sobre la sociedad, ¿no? Sobre la oposición, sobre los grupos disidentes. Claro, yo creo que es un problema, como tú lo dices, a nivel general, y sobre todo porque nos acostumbraron. Por ejemplo, aquí en Colombia hubo un evento el 20 de noviembre del 2019, cuando precisamente empezó el paro nacional, y el paro fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y en una noche, en la noche de ese 20 de noviembre, mataron a un estudiante, mataron a uno de los jóvenes que estaba protestando. Y entonces empezó a ver que la gente obviamente empieza a subir, el movimiento empieza a coger mucha más fuerza, salen más indignados, etc. Y esa noche hubo incursión de varios grupos por muchas partes de Bogotá, y primero de Cali una noche antes y después en Bogotá, de grupos de personas que iban, como que generaban terror, hacían disparos y todo el mundo salía, o sea, empezó a generarse una doctrina del caos, ¿no? Y eso fue gravísimo y llevó a que se hiciera, después de más o menos 30 años, un toque de queda en Colombia. Y eso fue como muy grave, todos a sus casas, el ejército afuera, todo el mundo se asustó. Entonces quedamos como con la noche de los cristales, llamamos nosotros, ¿no? Cuando empezó la pandemia, sobre texto de la pandemia, empezó a decirse toque de queda, después de las 6 de la tarde nadie salga, bla, bla, bla. De tal manera que en este momento, si a nosotros nos dicen hay toque de queda, estamos absolutamente acostumbrados. En el caso de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, si se llega a declarar la conmoción interior, esto lleva a varios elementos que son importantes, porque claramente hay una restricción en la movilidad. El presidente puede, por decreto, decretar ciertos elementos que él llama pues de emergencia. Entre otras, podría a través de ese mecanismo poner la reforma tributaria.
puede quitarle el control a los alcaldes y gobernadores, que de hecho se ve, porque cuando, por ejemplo, hace unos días, la alcaldesa de Bogotá decía, no queremos militares, no queremos el SMAT, que es como un escuadrón, se llama escuadrón, bueno, antidisturbios, escuadrón móvil antidisturbio, el SMAT, que son estos policías que parecen Robocop, que salen muy, muy fuertes y que además deberían desmontarlos ya, han tenido muchísimo exceso de fuerza pública. Entonces la alcaldesa se volvió a decir, no queremos SMAT, no queremos militarización, y aún así invadieron las calles, helicópteros, cosas muy simbólicas. Ojo que acá juegan mucho los medios y el símbolo. Entonces, en la noches lluviosas, después de protestas, la gente en la calle, incendios, o sea, todo el caos, ¿no? Y aterriza un helicóptero frente a un portal o a una estación muy grande de Transmilenio. Es como si aterrizara un helicóptero allí en Ciudad de México al frente de la estación Buenavista, o aterrizara en la estación de Atocha en Madrid un helicóptero, así, tal cual, pa. Uno dice, es un símbolo. Es un símbolo, te quieren generar terror. Helicópteros disparando gases desde el aire, primero solo en las noches y ayer ya y antier también durante el día, elementos que son simbólicos, o que aterrice un helicóptero en medio de un colegio. Entonces, de un colegio además de curas. Ellos lo denunciaron, el colegio claretiano al sur de Bogotá, en Bosa, en una comunidad de curas, aterriza un helicóptero de la policía sin pedirles autorización y empiezan a movilizarse desde allí. Ellos claramente denunciaron esto porque es violación al derecho internacional humanitario. Entonces, hay muchas cosas allí que hay que analizar. Hay muchos elementos. Anonymous ha generado digamos, un ataque directo hacia el gobierno colombiano, a la presidencia de la República, bajo la página de la presidencia de la República, del Senado y de la policía. Y ha infiltrado varias conversaciones. Hay una conversación, por ejemplo, entre el general de las fuerzas militares y el ministro, en donde ellos hablan pues de esta noche, de un ataque, de un cimbronazo, dicen ellos, es como de un, no sé, un cimbronazo es como de un susto, de un síntoma de alarma muy fuerte, ellos se calman. Entonces, creo que hay muchas cosas detrás y muchas cosas que leer. Y bueno, y mientras tanto, desafortunadamente muchos jóvenes mutilados, mujeres violadas, desaparecidos, muchos desaparecidos, es algo que asusta ahorita, y desafortunadamente pues también homicidios. Ayer sacaban una cifra, con esto cierro porque me da pena con ustedes, no las he dejado hablar, pero sí quiero cerrar con una cifra que es escandalosa, porque hace la comparación entre lo que fue el estallido de Chile y las manifestaciones en Estados Unidos por lo de George Floyd. Entonces dice que en Chile, en el 2019, en el estallido social, durante 150 días de manifestación hubo 34 muertes, en un país de 19 millones de habitantes. En Estados Unidos, por el asesinato de George Floyd, en 60 días de peleas, digamos, de las protestas, hubo 30 muertos en 60 días, con un país de 382 millones de personas. En Colombia, en 8 días, van 37 muertes reportadas en un país con 50 millones. Entonces decimos, no más frente a Chile, que tuvo un movimiento fuertísimo que cambió la constitución, ojo, con 150 días de peleas que le costaron los ojos literal de la cara a muchas personas, hubo 34 muertes. En Colombia, solo en 8 días, 37 muertes reportadas, sin contar la cantidad de desaparecidos que se permanecen desaparecidos y no sabemos cuántos de ellos estén muertos. Entonces la situación claramente es dramática aquí. Pero bueno, ya, con eso quería cerrar. Me parece, Adela, que podrías darnos tu aporte, ¿no? Porque justamente esta comparación con el movimiento chileno y lo de Colombia, por ahí sería interesante tu mirada. Gracias María Eugenia, y bueno, Emma, lo que tú igual expresas conmueve mucho, ¿ah?
inclusive en los rasgos de comparación, porque igual es mucha violencia, ¿no? Puede ser que finalmente, claro, al comparar, claro, uno quiere relevar que es violento, pero finalmente hay muertes, hay pérdidas. En el caso nuestro, ¿cierto? Tuvimos esa estrategia que tú mencionas, ¿no? Las pérdidas oculares, que fueron de varios, ¿no? Chilenos. Justamente en esta semana, pero también nosotros, o por lo menos en lo personal, justamente hay que tomar también sus precauciones de hacer estas comparaciones, porque muchas veces los procesos internos, ¿no?, pueden ser diferentes, pero lo que sí se ha dicho que el concepto de malestar, ¿no?, de la población colombiana tiene mucho a lo parecido a la situación chilena en 2019. Es decir, no es necesariamente solo una expresión, que en este caso en Chile fue subir los precios de los pasajes en el metro, que eso, comilla, aparece, y que durante una semana los estudiantes escolares empiezan a evadir el pago, ¿no? Entonces eso va acumulando, pero en realidad cuando uno lo analiza desde los movimientos sociales o de las revueltas, finalmente lo que hace es que eso fue, Emma usó la cereza que corona la torta, ¿no? Es decir, en realidad el malestar era de muchas situaciones que se fueron acumulando en el tiempo. Entonces, la subida del valor del metro fue lo último, pero eso en realidad era acumulativo. Es decir, había mucho malestar en los distintos planos, desde lo económico, ¿no? Y eso lo económico que te afecta la salud, la educación, las pensiones, la previsión en el futuro, pero también, ¿no?, durante esos días que hubo mucha acción colectiva en las calles, lo que había también y se denunciaba era el maltrato, es decir, que en algún momento, ¿no?, la sociedad chilena se aburrió de un maltrato sistemático, ¿no?, de ser considerados como ciudadanos de segunda o de tercera categoría, en contrapartida de ciudadanos que tienen un trato diferente. Entonces se juntaron cuestiones muy estructurales, que yo creo que eso es lo que nos hermana, lamentablemente, ¿no?, las condiciones desiguales de nuestras sociedades, pero por otro lado, los elementos más simbólicos y también el que hoy día nuestras poblaciones tengan mucho más claro, ¿no?, lo que es vivir en sociedad y lo que son los derechos que nos corresponden. Entonces hay una conciencia desarrollada sobre eso y evidentemente la familia, los individuos, las distintas grupos, ¿no?, que son considerados muchas veces mal llamados minorías, no están dispuestos a ceder ya espacio a ese maltrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, se puede decir, se parecen, ¿no?, la represión, la violencia, las policías, pero yo eso lo haría extensivo al conjunto de América Latina, y ojo, cuando uno ve las policías, ¿no?, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los chalecos amarillos que se les denominó en Francia? O sea, la represión policíaca era impresionante, ¿no? En Estados Unidos, qué decir, ¿no? Y yo me acuerdo, si por comparar, una vez se decía, ¿no?, fue en el periodo más álgido de Chile, que algunos comentaban que en el mayo del 68 en París, ustedes se recuerdan, en Francia en general, el gran movimiento donde se juntaron trabajadores y estudiantes para las reformas universitarias y alegar contra la sociedad, un mes intensivo de protesta, y se decía que no había habido ningún muerto. O sea, en alguna parte, ¿no?, llama la atención que sí se pueden tener protocolos para evitar justamente la eliminación de aquel que tiene esa protesta, ¿no? Hoy día no sé qué dirían los franceses, porque la violencia también policíaca ha sido bastante feroz, pero es como para tener que el espacio de protesta
no solo es legítimo, sino se puede hacer bien, ¿no? Y sin embargo, hoy día nuestras policías, en realidad uno arranca de la policía, porque si no, lo puede pasar mal. Entonces, en ese sentido, pero hay muchas particularidades también, y por eso que tomo mis resguardos, siendo respetuosa también de los procesos de protestas que están teniendo en Colombia. Y por supuesto que me impacta mucho la cantidad de muertos que tienen, ¿eh? O sea, espero que no sea una constante. Eso podría compartir María Eugenia. Muchas gracias. Muy interesante, y aparte que es una mirada que a veces cuando hay violencia se toma como un todo, ¿no? Sobre todo que a mí me llaman la atención los periodistas con la simplicidad con la cual sacan conclusiones y hacen similitudes y meten todo en una misma bolsa, y además miran todo desde la mirada, bueno, nosotros los argentinos nos miramos mucho en el ombligo siempre, ¿no? Entonces siempre es todo desde Argentina, y desde Argentina interpretamos procesos que son totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, creo que este espacio nuestro es para profundizar y analizar, y no quedarnos con la superficie de las noticias y la superficie de lo que sencillamente los periodistas usan, porque además una noticia termina hoy y mañana empezamos con otro problema y después con otra noticia y con otra cosa, y se mira todo con tanta superficialidad y con tanta poca superficialidad y frivolidad, ¿no? Los temas. María Eugenia, solo, pero no quiero acaparar tampoco, pero me parece que es capital el tratamiento de los medios, ¿no? Banalizan las cosas y, como tú bien dijiste, ¿no? Están hablando de la situación de Colombia o la situación de COVID o la situación de violencia, y luego termina la noticia y se ponen a poner una noticia que es así, y además con la banalidad que dicen, ahora cambiando de tema, y van y dicen una cosa que es poco menos, en Chile decimos, ¿cuál es la torta más grande que se hizo en la ciudad de X? ¿Ah? O sea, cambian de tema de una forma brusca, pero justamente para quitarle el peso a eso. Entonces, me parece capital eso de la banalización. Hay un individuo, ¿no? Un estudioso que dice la banalización del mal. Todorov dice eso. Y yo creo que en tiempos violentos hay una tendencia en los medios a distraernos, ¿no? Para justamente despreocuparnos, ser indiferentes. Gracias, María Eugenia. De hecho, frente a lo que dices, hay algo muy importante que está pasando aquí, y es que Duque ha peleado, pero tremendo, no sé con qué institución, si se la FIFA, la Conmebol o quién carajo sea, porque no conozco eso, pero está peleando que se haga la Copa América aquí en Colombia. Colombia, como en todos los países de América Latina, es tremendamente futbolero, pero en este momento que hay crisis, donde uno no puede justificar sobre ninguna, digamos, algo sensato, ni económico, ni en pandemia, ni por las condiciones sociopolíticas, él todavía sigue empeñado en decir que la sede de la Copa América este año debe ser Colombia. Y básicamente vamos a eso, es que necesitamos pan y circo para el pueblo, porque la gente, mientras esté embobada en el fútbol, no va a salir a protestar ni se va a dar cuenta de esto. Es así. Eli o Isabela, no sé si quieren decir algo más. Nada más, porque el tiempo nos va rebasando, nos quedan pocos minutos, pero rápido, justo. Bueno, recordemos, México tuvo una experiencia similar, Emma, con la matanza de Tlatelolco 1968 y todas las revueltas estudiantiles, y organizamos el Mundial, no una copa, el Mundial de fútbol a los pocos meses de toda la masacre estudiantil. O sea, son estrategias que efectivamente, para desviar la atención y dejar de pensar en esto, de la importancia que tienen y cobran con cifras sangrientas, dolorosas, estos movimientos sociales o estas revueltas. Yo creo, este espacio ahora hicimos al revés, Adela. Hoy hemos empoderado nuestro espacio para visibilizar y darle el tiempo a un tema que compartimos desde el norte de la América hasta el sur.
Iniciamos diciéndolo, Emma, estamos en solidaridad y nos adherimos a las muestras de repudio total a lo que está pasando en Colombia, desde luego. Y ahora, bueno, nosotras íbamos a hablar de un tema, hicimos exactamente lo contrario a lo que hacen los medios de comunicación usualmente y de manera estandarizada. Y hoy dijimos, bueno, lo nuestro puede esperar, porque además seguimos con la pandemia. Hoy lo que es importante es dialogar sobre lo que está pasando y como mujeres, que hoy llamamos también intelectuales y no intelectuales, simplemente no podemos dejar de manera desapercibida. Qué bueno que existan estos espacios y qué bueno que alguien desde el corazón de Colombia nos está compartiendo con una manera objetiva y que podemos hacer este intercambio en el diálogo y en la reflexión. Es bien interesante también retomando dentro de todas estas reflexiones algo muy, muy importante, y lo ha dicho Adela y yo quiero hacer hincapié. No podemos dejar en nuestras sociedades y en cualquier tipo de sociedad que la violencia, el abuso del autoritarismo y de los poderes nos lleven a hacerlo como una parte de la vida común, a internalizar los asesinatos, los crímenes. No podemos hacer los desaparecidos, o sea, no podemos dejarlo y empezar a normalizar esa violencia, como decir, bueno, pero nosotros estuvimos peor, o lo que les espera, o lo que va a faltar. O sea, creo que para eso sirven estos encuentros y desde la trinchera donde estemos, desde donde nos ubiquemos tanto geográfica como institucionalmente y en el rol primero que desempeñamos como seres humanos, no podemos permitirlo. Y yo ya nada más para cerrar y también dejarle un poquito de tiempo a Isabela, ¿no? A mí me parece, y cuando ya entremos tal vez en programas más posteriores, que es bien interesante todo lo que yo escucho desde la Argentina, Colombia, las experiencias, México también las ha tenido, pero hoy para el uso y el manejo de la pandemia. Nosotros que acabábamos de transitar y de estrenar un gobierno por primera vez, podríamos decir, con tendencia centro-izquierda, que llevaba apenas un año y que está luchando contra ahora todo lo otro grueso, que es designado como oposición. Y luego, bueno, vino un año de pandemia, más de lo que llevamos de estos meses actuales, del presente. Y entonces bien interesante cómo ahora la película y el cuento se nos narra, se describe y se documenta desde otra manera. Entonces ahora todo lo que está haciendo un gobierno como el de López Obrador, manejando la pandemia, dicho por los gobiernos que rigieron la vida por más de 70 años en este país, ahora todo es mal y es caótico. Y empiezan a reproducir, ojo, los discursos usados como los hemos construido, los que hemos siempre sufrido esa sumisión y los que siempre hemos quedado en esa desigualdad sociocultural, económica, política, etcétera. Pues muchas gracias por esta tarde, creo que no va a haber tiempo para otra ronda y invitarle a nuestro público a que nos sigan. Yo por mi parte me voy despidiendo de una vez, pero sigo escuchando a mis colegas que siempre me da mucho gusto. Gracias. Bueno, Isabela, te damos la palabra. Sim, ¿están me ouvindo? ¿Están me ouvindo? No, te vemos la foto nada más, pero te escuchamos perfecto. Ok. Pronto. Ahí te vemos, ahí sí, ahí estás, Sim, linda. houve corte aqui também. Nós estamos, vou aproveitar também esse momento para poder contar para vocês também os reflexos dessa situação aqui no Brasil, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, ontem, assassinados 25 pessoas em uma comunidade. A polícia fez uma ação de busca de armas e o resultado foram 25 mortes. Então, estamos num momento também de grande dor, mas isso não é uma coisa extraordinária, entende? Assim, é marcante porque parece que foi o grau mais alto de morte numa ação policial aqui no Rio de Janeiro. Mas isso acontece, isso faz parte do nosso cotidiano. Então, eu pergunto assim, será que quando a panela explode, parece que é uma pressão e isso tudo se explode? Não é essa violência contínua dessas mortes diárias, da fome, da doença, de toda a opressão,
E a gente ia falar da mulher presa em casa, e quando a mulher tenta ir na rua para tentar transformar, para a mulher tentar agir, como nos contou a Emma nessa semana, ela é violada, ela é agredida. Isso tudo nos remonta assim, a essa constância, porque isso vem desde a colônia, esse é o nosso processo de colonização, nós estamos diariamente sofrendo esse ataque de uma milícia, né? Porque é uma militarização doentia que toma posse pessoal de um poder que seria de um Estado que ele não se estabelece como algo público, mas que impõe o direito de quem tem mais um poder ou quem quer ser dono de alguma coisa, e nós estamos ali vivendo. E às vezes a gente está ali tentando cozinhar a comida do nosso filho, tentando redigir algo e atender as nossas turmas, e esse horror todo na televisão, às vezes contado, como vocês falam, de uma forma banal, e passa depois um outro assunto, e a gente vê os gritos de gol aqui na janela, com as pessoas comemorando. Vocês sabem, eu falei na semana passada sobre o problema com o nosso governo Bolsonaro, é um governo genocida. Nós estamos agora passando por uma CPI, uma investigação no nosso Senado a respeito do trato com a pandemia, porque nós tivemos um pico de 4.000 mortes diárias pela doença, nós estamos com 2.000 e tantas mortes diárias, é uma coisa enlouquecida, e sem que haja um trabalho de contenção realmente responsável e organizado, né? Nós somos um país muito extenso, nós temos diferenças graves entre as grandes cidades e o interior, e nós sabemos que esses números estão defasados. Então, toda essa matemática do horror, né, é algo assim, ferino, e que bom que a gente está tendo esse espaço de troca, que a gente está podendo organizar, porque, às vezes, no caso brasileiro, eu não sei se vocês... mas fica uma coisa assim, mais uma dor que é auto-infligida, porque nosso país é ruim, nós somos um povo ruim, nós não sabemos, né, escolher um governo. Mas não é só isso. Quando a gente vê que isso acontece em outros lugares, a gente começa a perceber que isso é algo um pouco mais distante, que essa trama dessas escolhas e dessas opressões, essas mortes estão planejadas em alhures, em outros lugares. E nós somos testemunhas, nós somos pensadoras, mulheres, nesse momento, estamos podendo articular aí alguma coisa a respeito desse contexto, né? Muy bien, bueno, muchas gracias. Ya estamos en hora. La reunión que viene, entonces, retomaríamos con el tema de hoy, si es que se puede, porque a veces la realidad nos supera y lo importante es que nos sorprendamos nosotras y sorprendamos también a la gente que nos escucha. Pero bueno, seguíamos pensando todas las realidades, compartiendo las realidades, y bueno, y de nuevo, Emma, solidaridad con Colombia, con la querida Colombia, y bueno, nos estaremos viendo entonces dentro de 15 días, que sería entonces el 21 de mayo. Y entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana, que descansen, que nos merecemos, y que sea todo lo mejor para todos. Un abrazo grande y cariñoso. Un abrazo muy grande. Muchas gracias y perdón la extensión del día de hoy. Por Gracias. favor, un abrazo. Ah, bonito, mira, Colombia. La bella, Elizabeth, qué Adiós. linda. Un abrazo Adiós. para las 5. Gracias. Chao. Chao.